Ministerio Apostólico Luz para las Naciones, desde acá de la ciudad de Plymouth, Michigan. Dios nos ha traído para esta ciudad y este país de Estados Unidos para poder impartir una palabra de esperanza a través de nuestro programa radial Ríos de Libertad. Queremos darle la bienvenida a todos los oyentes a través de este programa y hoy hemos traído un testimonio sobrenatural y voy a contar la grandeza de Dios. Voy a contar la gloria de Dios misma, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y voy a compartir este testimonio a través de este programa. Le he puesto como título al testimonio: Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Cuando la ciencia médica dictamina y dice ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, cuando el hombre dice es imposible, para Dios todo es posible. Y ese es mi testimonio. Y animo a que cada persona que nos está oyendo o que escuche este testimonio, lo escuche completo. Porque fueron 30 años de prueba, 30 años de sufrimiento, 30 años en donde Dios me pasó por un proceso. Y quiero hablarles del proceso. Y quiero hablarles en este testimonio de que su palabra, sus promesas se cumplen. Y que para ti, querido oyente, hay esperanza de que Dios es real, de que Dios está vivo y que Dios cumple sus promesas a sus hijos. Y quiero tomar un pasaje en la palabra del Señor. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 5 y versículo 6. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esta palabra fue para mí la palabra rema, la palabra que dio aliento a mi vida, la palabra que me dio la fe para esperar lo que no tenía en mi cuerpo, lo que ya se había perdido, lo que era imposible para el hombre. Dios lo hizo posible, porque su palabra no falla, su palabra es vida, su palabra trae esperanza, su palabra trae un milagro. Y hoy quiero, a través de mi testimonio, mostrar la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios. Quiero que entremos en un momento de adoración y esta alabanza que vamos a ministrar en este testimonio ministre también su vida y traiga una palabra de esperanza y una palabra de vida a su espíritu, a su alma y a su ser, porque Dios es grande, Dios es poderoso y Él trae también una esperanza y un milagro a tu vida. Por eso quiero que adoremos a Dios con esta adoración. Aconteceu, um grande reboliço ali aconteceu. Eu não acreditava, mas aconteceu. Eu não sei explicar, só sei que aconteceu.
Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Quando eu profetizava, assim aconteceu. O sobrenatural, o incompreensível, o que era totalmente impossível. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou o Espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos, secos, sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ah, eu disse: Senhor, tu sabes, só tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, houve um reboliço e houve um ruído. Meu Deus, como pode? Cada osso se juntava, cada osso se encaixava. Enquanto o vento soprava, tudo se organizava. Foi aparecendo o nervo, foi aparecendo a carne. Em seguida veio a pele e o corpo se formava. Porém faltava vida, mas quem na vida ali estava. E me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E entrou neles o Espírito, e se puseram de pé. E levantou-se ali um tão grande exército, e eu pude ver de perto quão grande é o meu Senhor. Este é o Deus que eu conheço, que dá vida a ossos secos, faz reboliço na terra. Ele é o mesmo, não mudou. Quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta. Isto é causa perdida, tua história terminou. Se um vale de ossos secos pode voltar a ouvir a voz do profeta, e ainda pode levantar dali. O que é impossível, irmão, Deus, recebe então teu milagre hoje aqui. Este é o Deus que eu conheço, que dá vida a ossos secos, faz reboliço na terra. Ele é o mesmo, não mudou. Quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta. Isto é causa perdida, tua história terminou. Se um vale de ossos secos pode voltar a ouvir a voz do profeta, e ainda pode levantar dali. O que é impossível, irmão, Deus, recebe então teu milagre hoje aqui. Ele é Deus. Cuando tenía 4 meses de nacida, mi madre me cuenta que
Tuve una fiebre muy alta y esta fiebre de aquí partió todo este problema de salud. A los 4 meses de nacida, esta fiebre muy alta reventó los tímpanos y perdí los tímpanos. Y por ser muy pequeña, los médicos no podían tomar decisiones. Tuvieron que controlar la infección de mis oídos hasta que tuviera 2 años para que pudieran hacer una intervención quirúrgica. Durante esos 2 años de mi corta edad, me tuvieron con medicamentos muy fuertes, con antibióticos demasiado fuertes para mi cuerpo, pero nada de eso estaba haciendo bien para mi vida. Y ahí quiero empezar a compartir de que en otro programa estaremos tocando este tema, pero las enfermedades se heredan, las bendiciones se heredan, las maldiciones se heredan. Y a mí me tocó heredar una infección. Y esa infección la heredé de mi padre. Y al transcurrir el tiempo, este problema de salud fue afectando mi vida, afectando muchas cosas más a mi alrededor. Fui creciendo y a los 2 años de edad vino mi primera intervención quirúrgica. Mi madre me contaba que para ella era muy duro porque tenía que dejarme a los 2 años de edad en una clínica para hacerme esta intervención. Y fue cuando extrajeron las amígdalas de mi garganta. Fueron quitadas. Y cuando miraron, los médicos se dieron cuenta que ya era demasiado tarde. La infección desde los 4 meses de edad hasta los 2 años carcomió los huesos del yunque y el martillo de mis oídos. Estos huesecillos son los huesos que dan el sonido, dan los sonidos externos para que llegue a la cadena media y pueda la persona oír. Los perdí totalmente. Perdí el tímpano, la infección afectó, se carcomió los tímpanos, la infección se carcomió los huesecillos, la cadena media. Literalmente, y ustedes algún día podrán verme en pantalla, pero físicamente mis oídos no tienen nada de esto. Son una cavidad, es una cavidad, es un hueco prácticamente. Y así fui creciendo y comenzó una vida de enfermedad. Comencé a tener afectación en mi comportamiento. Fue afectado mi comportamiento debido a esta pérdida auditiva. Científicamente perdí el 75% de mi audición en cada oído. En el oído izquierdo era de mayor pérdida y el oído derecho tenía un poquito más de audición. Pero fui creciendo y la infección siguió desarrollándose. Yo tenía que lidiar día a día, ir al colegio, ir a la escuela y dentro de mi maleta donde iban mis libros tenía que ir algodón, perfume y un trapito para limpiar la pus que salía de mis oídos. Me daba pena con mis compañeros, con mis compañeras de estudio, porque muchas veces esto no esperaba, no daba tiempo, estaba en clase o estaba en descanso, en mis horas de recreo, en cualquier momento, y la pus
salía de mis oídos y tenía que hacerme el aseo. Tenía que retirarme a mi corta edad y limpiarme, o muchas veces aún delante de la gente hacerlo, porque el tiempo no me lo permitía. No fue fácil. Enfrentar a un niño de 5 años una situación de estas no era fácil. Y así fui creciendo y cada día, cada momento que pasaba era una dificultad y una lucha que enfrentar. Como hacia los 5 años o 6 años de edad, los médicos tuvieron que determinar que era necesario hacer una cirugía. Y hicieron una mastectomía, que era, en términos naturales, para hacerme entender, tenían que abrir mi oído para limpiarlo, mirar qué tanto había perdido más por la infección y volver a cerrar. No había esperanza. Y en cada cirugía, aprendí una experiencia. En cada cirugía aprendía una lección de vida. Había dolor físicamente, había dolor emocional y también tener que lidiar con los compromisos de cada personita, como cada personita. Tenía que ausentarme de mi colegio y estar incapacitada 15, 20 días, casi un mes, y atrasarme en muchas cosas de mis tareas. Fui la mayor de 4 hijos. Como hija mayor tenía que dar ejemplo y siempre estuve al reto de demostrarle a mis hermanos que no se podía perder un año. Y con esta discapacidad, con esta enfermedad, yo no me podía dar el lujo de decir voy a perder el año porque fallé tantas clases. Y siempre veía que tenía que hacer algo más allá de lo que había en mi exigencia. Tenía que luchar con mis compañeros de estudio. En muchas ocasiones tuve que aparentar que estaba escuchando una conversación, sonreír y hacer parte de una conversación que yo no estaba escuchando. Y en muchas ocasiones hacía intervenciones que no iban al caso porque no escuchaba. Éramos una familia de bajos recursos. Mis padres no podían pagarme una especialidad para poder avanzar en mi discapacidad. Tenía que enfrentar la vida como venía trazada. Y así fui creciendo y cada 2 años tenían que operarme porque la infección avanzaba y avanzaba. Y la situación económica en mi familia era difícil. Nunca tuvimos para pagar un audífono y poder decir un especialista para que hicieran algo para que yo pudiera oír mejor. No había la solvencia económica. Por eso iba a las clínicas, fui operada en las clínicas de Misericordia, porque no teníamos cómo. Pero Dios ahí había sido, Dios fue fiel. Conocíamos del Señor y orábamos, ayunábamos y le pedíamos a Dios un milagro. Cuando llegué a la edad de mi adolescencia, a los 13 años, mi madre, cada vez que había un culto, un servicio en la iglesia y venía un predicador y oraba por los enfermos, cada vez que veíamos esas campañas, yo pasaba adelante con mi fe puesta en el Señor y decía: Señor, vengo por un milagro. Pero ese milagro no ocurría. Cuando llegué a la edad de mi adolescencia, llegó la edad más difícil y cuestionaba y decía: pero
Dios, ¿dónde está? Porque oro y ayuno y mi sanidad no llega. No es fácil hablar de estos temas. Mi espíritu se contesta, pero de alegría y de paz. Porque solo la persona que vive en carne propia sabe lo que vivió. Y un día le dije a mi madre, madre, no quiero que insistamos. No oremos más a Dios. Y si viene un predicador, y si viene alguien con el don de sanidad a orar por enfermos, yo no quiero volver a pasar. Yo quiero guardar silencio. No quiero volver a tocar más este tema. Dios ya escuchó mi oración. Él sabrá qué hacer conmigo. Él sabrá qué debe determinar conmigo. Pero no quiero más orar para que mi fe sea afectada porque no veía ese milagro en el momento. Esa era mi mentalidad como adolescente. Y así fue pasando mi tiempo. Cuando llegué a la edad de los 18 años y que tuve que enfrentar otra realidad del mundo social, que era enfrentarme a un trabajo laboral. Como hija mayor y más la situación económica que vivíamos, tuve que salir a trabajar muy rápidamente. Tan pronto salí de mi secundaria, tuve que ir a trabajar. Y allí, enfrentándome a los trabajos, en mi primer trabajo, tuve la entrevista con el gerente, el dueño de la empresa. Y yo tenía que hacer un esfuerzo mayor de poder mirar la cara a la persona, tratar de leer los labios, porque habían ciertas palabras que no escuchaba. Y así fue que este gerente me aceptó. Pero yo nunca le dije a él que tenía un problema auditivo. Y mis funciones parte de mis funciones eran contestar el teléfono. Yo tuve que fingir y muchas llamadas entraban y yo colgaba el teléfono, no contestaba porque no escuchaba las conversaciones. Y por muchos años no contestaba el teléfono de mi casa. Y pasaron 3 días en este lugar de trabajo y me llamaron a cuentas. Me dijeron, ¿qué pasa? Que las llamadas están entrando y no está contestando. Hay problemas con el teléfono, tienes dificultades con algo, quiero que nos explique. Yo me puse a llorar delante de este gerente y le dije, la verdad es que quiero mi trabajo y no fui sincera desde el primer día porque tenía necesidades de coger este trabajo, pero yo no escucho bien, tengo problemas para oír, soy muy buena en todo, me gusta escribir en el computador y soy buena, pero no me coloquen oír el teléfono. Este gerente se quedó mirándome y me dijo, oye, yo tengo un amigo que usa audífonos, ¿por qué no hacemos una prueba? Voy a traer un audífono de él y inténtelo. Y empíricamente él, en su emoción, y pues no sabía del campo auditivo. Yo tampoco tenía idea de que existían los audífonos. Entonces, este gerente me trajo el audífono de otro señor. Un audífono que no había sido preparado para mi problema auditivo. Yo me lo puse y comencé a escuchar por primera vez por mi oído los sonidos que eran difíciles para mí. Y fue tanta la emoción que yo me puse mi audífono. Él me lo regaló y todos sonreíamos y éramos alegres y socialmente yo comencé a ser otra más diferente en la sociedad. Pero ahí no termina la situación.
comenzó una lucha porque mi oído supuraba infección, supuraba aquella materia infecciosa y me taponaba el oído, porque el oído izquierdo ya había perdido prácticamente casi en su totalidad la audición. Me defendía con mi oído derecho y este oído supuraba esta infección y me tapaba el audífono, no podía escuchar. Y así fue pasando el tiempo, donde tuve críticas, burlas, donde me preguntaban, ¿por qué tienes ese aparato en ese oído? Ese es un radio. Y como joven me chocaba que me dijeran esas cosas. Y en muchos momentos de reuniones sociales me quitaba mi audífono para que nadie me preguntara. Me daba pena usarlo. Y fui enfrentada a esto por muchos años. Fui enfrentada a una esclavitud de enfermedad y donde tenía que mi familia, mis padres, correr cada 2 años para la clínica y ser operada. Fui operada quirúrgicamente 10 veces, 5 en cada oído, solo para limpiar mi oído y volvían y cerraban. No había esperanza de nada científicamente. Y así pasó mi tiempo de enfermedad, tiempo donde una persona con problemas auditivos tiene cambios en su comportamiento y era afectado mi carácter. Era una persona que no era feliz y en muchas ocasiones era amargada por mi situación. Y así fui enfrentada al medio social en que me rodeaba. Y de esta manera comencé a luchar en que cada vez que se me acababan las pilas de mi audífono, tenía que llamar urgente a mi casa. Se me acabaron las pilas, no estoy escuchando. Y muchas veces mi padre o mi madre tenían que salir corriendo con una necesidad económica donde tenía que tener 4 pilas, una pila por semana para que pudiera medio huir y defenderme en mi trabajo. Eso era una esclavitud económica, una esclavitud a este aparato. Y por todos estos años, por estas 10 cirugías, por casi 25 años y un poco más de tiempo, creo yo, tuve que estar así, sometida a las cirugías, sometida a muchas cosas físicamente, pero mi fe nunca desfalleció. Siempre estuve ahí sirviéndole al Señor, siempre estuve en los caminos de mi Señor. Nunca volví a orar por esto. Guardé silencio por tanto tiempo. Por eso tomé como referencia Ezequiel capítulo 37, versículos 5 y 6. Porque era una palabra que el profeta había sido llevado en el espíritu. Y Dios le decía, profetiza sobre esos huesos. Y llegó una palabra de profecía a mi vida. Para el que no cree en la profecía, hoy le digo que sí, la palabra profética viene de Dios. Porque Dios usó a varios siervos de Dios y usó a una sierva de Dios para decirme esta palabra profética, que vendría vida, que Dios colocaría carne, colocaría tendones, colocaría huesos y que daría vida a mis oídos, pero que lo haría en su tiempo, lo haría progresivamente. Y ahí fue cuando yo me aferré, guardé silencio. 25 años, Dios no habló nada, pero a los 25 años Dios habló una palabra y dijo, su sanidad será progresiva. Yo no entendía esa palabra, no entendía esa palabra profética, pero cuando pasaron 25, casi 30 años, ahí fue cuando Dios habló y se cumplió su palabra. 25 años progresivos, donde la ciencia falló,
donde 10 cirugías que nada sirvieron para mi cuerpo. Pero en la última cirugía, en donde el médico determinó y me dijo, Angélica, firme este documento, no la puedo operar si usted no firma, porque esta cirugía es muy delicada y es muy probable y es muy casi 99% en que usted va a quedar sorda, en que usted no va a volver a escuchar. Lo poco que tenía ya se pierde. La vamos a operar, pero necesito que usted firme que aprueba de que queda sorda. Yo firmé aquella mañana. Firmé este documento. Miré al cielo y dije, Dios, si yo he de quedar sorda, me encerraré en mi habitación y no le daré la cara a nadie hasta escuchar una respuesta tuya. Esa fue mi oración. Perdónenme que me quebrante, pero no es fácil. Fue mi oración el día que me operaban, y que miraba por la ventana y decía, Dios, yo no acepto que quede sorda, si no acepté desde niña aprender el lenguaje de sordos, porque no lo quise aceptar, no quise nunca ir a un colegio de sordos. Siempre estudié en un colegio normal. Y así saqué mis estudios adelante. Pero en ese dictamen final, cuando el médico me dijo, no hay nada que hacer, Angélica, ha crecido un tumor en tu oído y ese tumor está muy grande y está a un punto muy límite de pasar al cerebro. Necesitamos operarla y no sabemos qué tanto daño ha hecho este tumor. Por eso es necesario que firmes que vas a quedar sorda. Yo firmé. Cuando salí de ese lugar, cuando salí de esa junta médica, yo perdí la noción para dónde quedaba el sur, el norte. Cogí mi carro y no sabía para qué lugar iba. Yo lloraba y lloraba y decía, Dios, ¿tú dónde estás? Dios, yo he creído en ti. Pero era lo único que salía de mi pensamiento, de mi espíritu, clamarle a Dios. Y así fue. Salí de la cirugía, camino a mi casa. Mis padres ya no estaban en el país de Colombia, somos de Colombia. Ellos habían tenido que irse para Estados Unidos por fuerza mayor. Y tuve que enfrentar esta cirugía, prácticamente enfrentarlo y sin ellos. Cuando salí de mi cirugía, camino a mi casa, mi hermano y una de mis amigas, espiritualmente también, ella me fortaleció muchísimo. Y cuando llegué a mi habitación, vendada mi cabeza, con mi oído tapado, habían colocado una venda en mi cavidad para proceso de sanidad, totalmente vendada, allí en mi habitación. Mi amiga me decía, me hablaba, y dentro del dolor, dentro de la anestesia, mientras se despierta uno y todo este proceso, yo le estaba contestando a ella. Yo estaba oyendo, pero mi amiga, por su naturaleza, pues ella oye normal. Ella me hablaba, pero no caía en cuenta, ninguna de las dos caíamos en cuenta que yo estaba oyendo, que yo estaba escuchando.
Ella siguió hablándome y cuando cayó en cuenta me dijo, ¿estás escuchando? Por primera vez, sin aparatos auditivos, con mi cabeza vendada, con mi oído tapado, recién operado, comencé a escuchar las gotas de la lluvia que caían. Ese día llovió, caían las gotas de la lluvia en la ventana y por primera vez, sin aparatos auditivos, comencé a escuchar las gotas de la lluvia que caían en la ventana. Alguien golpeó. Por primera vez empecé a escuchar los pasos, los tacones que entraba alguien. Por primera vez comencé a escuchar cuando caía el agua al abrir la llave. Y así comencé sonidos que no escuchaba naturalmente. Fue una confrontación, fue un momento de silencio, un momento en medio del dolor físico y en medio de la anestesia. Entré en choque y entré en shock y no sabía cómo describir qué estaba ocurriendo en mi oído. Pero hoy quiero decirle, amado amigo, amada amiga, que 30 años tuve que esperar, 30 años tuve que esperar, pero que Dios cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Hoy científicamente yo voy a un otorrino, me hacen audiometrías. Por papeles científicos tengo cómo comprobarlo. El 75% científicamente yo no oigo para los médicos. En mis oídos no existen tímpanos, no hay martillo ni yunque, los huesecillos no existen, no existe cadena media, eso es un hueco literalmente hablando. Pero hoy, a través de estas ondas radiales, les estoy diciendo que Dios es fiel, que Dios es real. Yo oigo porque Dios quiere que yo oiga para poder testificarles que Dios es real, que Dios es real, es vivo, que Dios existe y que Dios trae sanidad a tu cuerpo y que Dios cumple su palabra profética. Se cumplió en el dictamen más difícil, cuando el médico dijo, queda sorda, es ahí donde Dios dijo, vas a oír. Cuando el médico dijo, escribe porque vas a quedar sorda, es ahí cuando Dios dijo, vas a oír. Y comencé a escuchar. Mi médico de cabecera me dijo, Angélica, tráigame todo, las radiografías, tráigame toda tu historia completa, porque la voy a mostrar en Europa, a donde vaya, porque esto nunca me había ocurrido. Y a los 6 meses llegó la cirugía para el otro oído, y algo sobrenatural, porque el médico me dijo, no puedo hacerte nada, simplemente voy a experimentar contigo, porque si oyó por ese oído, yo quiero volver a operar en el otro oído a ver qué pasa. Pues se sorprendió porque tuvo que volver a cerrar mi oído porque no había nada que hacer, pero era necesario pasar por esa cirugía. Y hoy, para la gloria de mi Dios, escucho en ambos oídos. Olvidé algo de mi testimonio. Por herencia, mi abuelo paterno fue músico. Él fue director de la Sinfónica de los Músicos de uno de los pueblos más reconocidos en Colombia. Y soy la nieta mayor. Siempre me incliné por la música. Pero ¿cómo una persona sorda va a tocar un instrumento? Pero cada vez que visitaba al abuelo, yo le decía, abuelo, yo quiero tocar la guitarra. Yo era muy amada por mi abuelo, muy consentida por mi abuelo. Él no dejaba tocar esa guitarra ni de sus hijos ni de nadie. Pero yo llegaba y era su consentida. Y él me dejaba tocar su guitarra. Yo no escuchaba muy bien, pero cada vez que él tocaba su guitarra yo le colocaba mucha atención
cómo colocaba los dedos, por qué esa nota. Pero cuando, estando en mi sordera, no había llegado la sanidad. Yo comencé a tocar guitarra, luego comencé a tocar el piano y nunca fui a una academia musical, jamás fui a una academia musical. Con mi deficiencia auditiva, adoraba al Señor. No me vas a preguntar cómo, pero aprendí a tocar empíricamente. Y así toqué el instrumento del piano en varios grupos musicales de adoración. Pero no solo eso, sino que mi intimidad con Dios, mi intimidad, lo que me hacía entrar a la presencia de Dios era tocar el piano con mi deficiencia auditiva. Tenía que ponerlo a un volumen alto para poder escucharlo, pero no me importaba que fastidiara que fuera, pero yo adoraba a mi Dios y tocaba este instrumento. Viene a mi memoria algo en este instante, como éramos tan pobres y yo siempre tenía esa inclinación de adorar a mi Señor. Yo, estando niña, pinté un teclado en un cartón. Una tecla blanquita la pinté y la otra la tecla negrita, y así hasta que completé el largo del cartón, y yo hacía simulacros que adoraba a Dios en el piano. Pero cuando tuve un piano, alguien que Dios usó me regaló una organeta, ya estando adulta. Ese piano fue mi conexión para entrar en intimidad con Dios. Y solo Dios sabe en el secreto las alabanzas angelicales, la presencia misma de Dios manifestándose. Pero no me importaba que lo oyera, pero lo que sí me importaba es que me deleitaba en esos tonos musicales, entrando a la presencia de Dios. Y Dios sabe la unción que fluía, y Dios sabe la unción que fluye cuando toco ese piano. Cantos angelicales, la misma presencia de Dios ahí. Y no me da pena llorar, no me da pena contar estas cosas, porque Dios es grande, Dios es fiel. Y hoy le animo, querido amigo, que Dios trae vida, así como lo hizo en ese valle de los huesos secos. Dios trajo piel, Dios trajo vida a mis oídos, los reconstruyó en el espíritu, y sé que es en el espíritu porque físicamente no tengo nada de eso. Hoy quiero terminar con esto, testimonio. Breve, ha sido breve, pero quiero decirles, amigo y amiga, que Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Dios cumple cada palabra. No pierda la esperanza. Manténgase en la fe. Nunca me alejé de mi Señor. Nunca me aparté. Lo adoraba así no escuchara. Tocaba un instrumento bien o mal, pero lo adoraba. Y aquí hoy puedo decirles y mostrar la gloria de Dios. Es grande, la gloria de Dios es grande. Quizás no soy una cantante, quizás no sea la mejor adoradora, quizás no toque el mejor instrumento, pero lo hago para mi Rey, para mi Dios. Hoy quiero alimentar la fe de otros, que sí hay esperanza. En el último momento, Dios dice, sí, aquí estoy. Dios dice sí a lo que es imposible para el hombre de Dios. Para Dios todo es posible. Dios te bendiga, mi amado amigo, mi amada hermana, mi amado ministro. Aquí dejo este testimonio para mostrar la gloria de mi Dios. Bendiciones a todos. Nos vemos en un nuevo mensaje. Dios te bendiga.